Estamos en la Semana Mundial del Parto Humanizado. Se celebra del 14 al 20 de mayo y es con motivo del derecho para que las mujeres den a luz en condiciones de respeto, que sean tratadas como seres humanos y no como objetos, y como ha sido el caso de muchas madres de la región que denuncian haber sido víctimas de la llamada violencia obstétrica. El trato deshumanizado a la mujer, el abuso de las cesáreas, la medicación, están entre las quejas más recurrentes, más frecuentes de las madres. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos implementar acciones que logren un cambio cultural en las prácticas médicas para que se garantice así las condiciones ideales antes y durante el parto. El nacimiento de un hijo es lo más sagrado que puede existir para una mujer. Es importante que quien vaya a ser mamá sienta que está en un ambiente seguro y de confianza para dar a luz. El problema es que en varios países de la región, miles de mujeres han denunciado malos tratos antes y durante el parto, los cuales pueden ser inducciones innecesarias hasta que la reten por no saber pujar. Es por esto que en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los gobiernos a emprender más acciones para disminuir la violencia obstétrica y se garantice este derecho humano. El parto humanizado o respetado, como también se le conoce, es un parto en el que la pareja participa del proceso y expresa sus necesidades y preferencias con anterioridad, con el objetivo de que el nacimiento sea tan natural como sea posible. Los médicos deben no intervenir rutinariamente en este proceso, reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer o pareja, respetar intimidad del entorno durante el parto y nacimiento. Esto sería lo ideal. Sin embargo, en muchos casos la realidad es otra y los doctores incurren en la violencia obstétrica. Cuando estaba en el acto no le dolió, ¿verdad? Ahora sí le está doliendo. Insultos, ironía, desatención, un trato oportuno no lo hay. En palabras simples, esta se presenta cuando las mujeres sufren malos tratos antes y durante el parto, convirtiendo que un momento tan lindo y especial se vuelva incómodo, doloroso y traumático. En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Este tipo de violencia excede lo físico y verbal. Es también institucional y eso lleva a que muchas veces pase desapercibido, pero que de igual manera tenga consecuencias psicológicas. Según expertos, los médicos incurren en violencia obstétrica cuando la paciente deja de ser vista o nunca es vista como sujeto y pasa a ser vista como un objeto, y en este caso, como un objeto que se interviene. Argentina, Chile, Uruguay son los países donde se reportan más casos de violencia obstétrica en la región. Un tema de la mayor actualidad y de la mayor sensibilidad que vamos a ampliar con Gonzalo Leiva Rojas, es jefe del programa de salas de parto integral en el Hospital de la Florida en Chile y director de la Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica. Doctor Leiva, gracias por estar en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia de NTN. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se entiende la frase parto humanizado? Bueno, un parto humanizado o personalizado o respetado como se conoce, porque recordar que estamos celebrando la Semana Mundial del Parto Respetado, implica que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son considerados al momento de la atención del parto y por tanto se respeta su autonomía, su autodeterminación, se evitan intervenciones médicas injustificadas, se permite el acompañamiento por alguna persona que elija a la mujer, que generalmente es la pareja, pero en ausencia de la pareja puede ser la hermana, la madre o quien ella decida. Pero principalmente se resume en el respeto de sus derechos humanos, en el respeto también de los tiempos fisiológicos del parto. Principalmente es eso. El informe habla de violencia obstétrica en la región. La pregunta es, ¿se respeta estas medidas o esta ley de parto humanizado? No, en general Latinoamérica es una de las regiones con las tasas de intervencionismo en el parto más altas del mundo. El concepto de violencia obstétrica nace en nuestro continente, en Venezuela en el año 2007, a raíz de manifestaciones de las propias mujeres que sentían que sus derechos estaban siendo vulnerados. Y a partir de ese año, del 2007, distintos países han legislado respecto al tema. A la fecha tenemos leyes en Venezuela, Argentina, algunos estados de México, hay otros países como nosotros, Chile o Ecuador
o incluso algunos países fuera del continente, como Italia, que en estos minutos tienen proyectos de ley. Pero lo que da cuenta hasta el minuto, la evidencia, es que países que tienen leyes sobre este tema no han visto que estas leyes reduzcan la incidencia y prevalencia de violencia obstétrica y vulneración de derechos. Las tasas, por ejemplo, de cesáreas injustificadas siguen siendo altísimas. Las tasas de intervenciones como las episiotomías o las mujeres teniendo sus partos, sus trabajos de parto solas o sus partos en posición de litotomía. Esta es la posición donde la mujer está acostada en la cama mirando al techo con las piernas abiertas, que es la menos recomendada, sigue siendo la más frecuente. Todo este tipo de acciones siguen siendo tremendamente frecuentes en los hospitales públicos y privados de la región. Ahora, ¿cuáles son las quejas más frecuentes de las mujeres durante el momento del parto? La queja más frecuente que a nosotros nos llega es que se les hizo callar, no se respetó su opinión, se subestimó su opinión o simplemente no se tomó en cuenta, que se sintieron abandonadas y no tomadas en cuenta por el equipo de salud. Esas son las denuncias que a nosotros más frecuentes nos llegan y que uno podría decir son las más subjetivas. Ahora bien, hay otras bien objetivables, que son fáciles de determinar, que son, por ejemplo, el excesivo uso de medicalización durante el parto. ¿Qué significa esto? Que las mantienen monitorizadas durante todo el trabajo de parto, a pesar de que no requieren estar monitorizadas. Y esto implica que, como consecuencia de la monitorización, muchas veces no pueden moverse durante todo el trabajo de parto, no se les permite elegir la posición en la que ellas quieren tener su parto. En muchos lugares las mujeres siguen viviendo su parto completamente solas, sin ningún acompañante, y se sienten abandonadas, se sienten humilladas, sienten que incluso hay burlas de ellas. Las adolescentes, por ejemplo, sufren el estigma de ser madres adolescentes y muchas veces reciben el trato o la frase "no te gustó, ahora aguántate". Son, yo te diría, los reclamos más frecuentes que nosotros, al menos como Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica, más recibimos acá en Chile. Según el informe que han publicado ustedes, más de 2.500 mujeres denuncian trato deshumanizado, otras humillaciones también. ¿Hasta dónde, quería preguntarle, está permitido que llegue el médico o el equipo médico? Como te comentaba, nosotros acá en Chile, de acuerdo a un estudio que se hizo hace algunos años, en 9 maternidades del país, se determinó que la gran mayoría de las mujeres, por ejemplo, se mantienen ayunas, algo que no es normal y algo que es tremendamente frecuente. Se les prohíbe la alimentación, por ejemplo. Eso no es en una gestación fisiológica no es normal. La alimentación va a permitir que la mujer tenga más energía y le va a entregar una serie de beneficios que el mantenerse en ayuno no les entrega. Y el ayuno está completamente normalizado, por ejemplo. El hecho de mantenerse acostada durante todo el tiempo también es un elemento que está completamente normalizado, pero no hay nada más normal y beneficioso en un trabajo de parto para el progreso para la reducción del dolor, que la mujer pueda moverse tranquilamente. Sabemos que lo más beneficioso para todo recién nacido es que luego de que nace, de que sale del útero de su madre, se va a ver tremendamente beneficiado de entrar en contacto directo con su piel. ¿Por qué? Sus procesos metabólicos se van a instalar con mayor facilidad, tiene menor riesgo de enfriarse. Al entrar en contacto con las bacterias de la piel de la madre, se va a colonizar y va a comenzar el desarrollo de su sistema inmune, lo mismo que al transitar por el canal vaginal y al entrar en contacto con las bacterias de la madre. Y otra cosa bien importante, si mantenemos al recién nacido en contacto piel con su madre, es que bien probablemente la lactancia materna va a iniciar precozmente. Ahora, ¿cuáles son los derechos de una madre a la hora de dar a luz, visto lo que usted nos está comentando, doctor Leiva? Primero, estar informada de todos y cada uno de los procedimientos que se le va a realizar. Tener la información de todos los procedimientos que se le va a hacer y además consentirlos. No basta con informarle, porque yo podría decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a romper las membranas y te voy a colocar oxitocina. Pero ese proceso debiese estar acompañado de una justificación, es decir, mira, te vamos a romper las membranas porque efectivamente han pasado 4 horas, tu trabajo de parto no ha avanzado y creemos que es relevante una intervención para que esto progrese, ¿sí? Pero la segunda etapa de este proceso es que ella diga, perfecto, comprendo que es necesario, lo autorizo, lo consiento. No necesariamente tiene que ser un consentimiento escrito de cada uno de los procedimientos, pero sí que al menos ella consienta o su acompañante.
Ideal sería que todas las mujeres llegaran el día del parto con lo que la OMS también recomienda, que es un plan de parto. El plan de parto es un documento que se recomienda realizar entre las 28 y 32 semanas y se recomienda que la mujer lo desarrolle con el equipo de salud que la va a acompañar y ojalá con la persona que va a estar con ella el día del parto, que en la mayoría de los casos es la pareja. De esta forma, la mujer, su acompañante o su pareja y el equipo de salud van a conocer cuáles son los deseos, las expectativas y las preferencias de esta mujer. Gonzalo Leiva Rojas ha estado con nosotros, jefe de programa de salas de parto integral en un hospital. Nos ha hablado sobre esta situación en Chile. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y saludos a la audiencia allá.